Eh, buenos días a todos, buenos días a los presentes, a los que van a participar de forma presencial, y buenos días a los que van a participar a través de la webinar, buenos días a los ponentes y muchas gracias por vuestras ponencias. Mi nombre es Antonio José Hernández Copé, soy el director del Centro Integrado de Formación y Experiencias Agrarias de Lorca y a su vez director del Centro de Referencia Nacional de Ganadería que está ubicada en este centro, en el CIFEA. Yo les voy a hablar un poco, aprovechando el foro, les voy a hablar un poco de cómo funciona, cómo está estructurada la formación agraria y transferencia en la región de Murcia, desde la perspectiva de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, puesto que luego hay otros organismos que también se dedican a la investigación, a la transferencia de la formación, como es el CEBAS, que son los que nos van a dar la charla, como puede ser IMIDA y otras instituciones. La Consejería de Agricultura, a través de su servicio de formación, tiene 4 centros que se dedican a la formación agraria. CIFEA de Centro Integrado de Formación y Experiencias Agrarias de Jumilla, el CIFEA de Torre Pacheco, CIFEA de Molina de Segura y este CIFEA, el CIFEA de Lorca. Estos CIFEAs son lo que eran las antiguas escuelas de capacitación agraria. Son centros con una trayectoria en el sector longeva e importante. Son centros que algunos va a hacer los 50 años pronto, otros han hecho los 50 años, lo han superado, y este centro en concreto, en junio de 2023 de este año, celebramos sus 110 cumpleaños. Este centro se inauguró en 1913. De hecho, todavía hay alguna dependencia de cuando se inauguró el centro. La formación, como decía, la formación agraria, transferencia en la región de Murcia, se imparte a través de estos 4 centros. En ella se imparte formación reglada, formación de educación, formación continua y ocupacional, así como transferencia de conocimientos. Formación reglada. Entre los 4 centros se imparten 14 ciclos formativos de la rama agraria, alimentaria y ambiental, 12 de ellos diferentes. En concreto, en el CIFEA de Lorca, que es desde donde vamos a realizar la jornada, tenemos 3 ciclos formativos, uno de grado medio, técnico en gestión agropecuaria, en producción agropecuaria, y 2 de grado superior, paisajismo y medio rural, y ganadería, asistencia en sanidad animal. Tenemos gran demanda en los ciclos, tienen una gran demanda, un gran impulso el sector, y los ciclos, puedo decir que en nuestro caso están al completo. Por otro lado, nos dedicamos a formar al sector agrario, agricultores, ganaderos. Damos formación continua, se suele dar por las tardes. En concreto, nuestra programación como CIFEA de Lorca, para este año tenemos aproximadamente previsto unas 110 actuaciones formativas, que no es poco, que es una formación muy importante. Entre ellas, pues destacar, puesto que nosotros tenemos instalaciones ganaderas, pues en este centro damos formación en inseminación artificial, equino, caprino, porcino, en herraje, por decir unas cosas, bienestar animal, fitosanitarios, fertirrigación, poda, etcétera, etcétera, etcétera. A su vez, en el servicio de formación, y transferencia dispone de 12 centros de demostración agraria, o sea, 12 fincas donde se hace experimentación agraria. De ahí estas jornadas. Estas jornadas derivan de ensayos que se hacen en este tipo de fincas. De hecho, son numerosas las jornadas que se hacen a lo largo del año. Normalmente se hace una semanalmente de cuestiones que se están realizando en estos centros. En concreto, de estos 12 centros, 4 dependen del CIFEA de Lorca. Lomo de las Suertes, que está ubicado en Totana, que tiene una superficie de 5 hectáreas. El propio del CIFEA, nosotros la superficie del centro son 9 hectáreas y media. Tenemos otro centro de demostración agraria en Purias, de 40 hectáreas.
Y, por último, La Pilica, en Águilas, de 5 hectáreas y media. La Pilica es un centro que está dotado de numerosas estructuras de invernadero. De hecho, los ponentes que dan la jornada hoy van a presentar un ensayo que se hizo en el centro de plantas halófilas en el cultivo de tomates, si no me equivoco, que se ha hecho a lo largo de 2021-2022. Yo, por mi parte, pues nada, vamos a dar comienzo a la jornada, que es lo que interesa. La primera ponencia, que se llama Desarrollo y optimización de sistemas agrícolas basados en plantas halófilas en suelos mediterráneos afectados por sal, va a cargo de don José Antonio Hernández Cortés, que os lo presento. Es investigador científico de CSIC, es experto en estudios de metabolismo de sistemas antioxidantes en plantas bajo condiciones de estrés ambiental, autor de muchísimas publicaciones, así como 120. Ha sido vicedirector del CEBAS y jefe de departamento de mejora vegetal en el CEBAS y es profesor externo de fisiología vegetal en el grado de biotecnología en la UCAM. José Antonio, cuando quieras. Bueno, a continuación os van a pasar un vídeo que ha grabado nuestra directora para la presentación de las jornadas. Buenos días a todos y bienvenidos a una nueva jornada del Servicio de Formación y Transferencia Tecnológica. Esta jornada tratará sobre la remediación de suelos salinizados. Como sabéis, los problemas de salinización son producidos por la acumulación de sales en el suelo de manera natural y antrópica, impactando de manera negativa en las actividades de producción y el equilibrio en ecosistemas terrestres a nivel mundial, a causa de la falta de estrategias de manejo, reestructuración y conservación de suelos. El objetivo de esta jornada es proponer unas alternativas de fitorremediación que incluyan especies halóficas con potencial agropecuario. Si bien existen múltiples especies halóficas, no todas tienen la capacidad de remediar el suelo y son pocos los trabajos donde se considere y se evalúe su potencial productivo. Para esto se pondrá el proyecto de investigación que se está llevando a cabo en el CDA de La Pilica, en Águilas. A partir de este trabajo, pues se podrá concluir con la determinación de aquellas especies tolerantes de salinización con un potencial fitoextractor y productivo que, de acuerdo a su distribución geográfica, puedan adaptarse a las condiciones ecofisiológicas de la región de Murcia. Espero que esta jornada sea muy productiva y cumpla vuestras expectativas. Un saludo. En primer lugar, quisiera dar las gracias a la Consejería de Agricultura por la organización de esta jornada, en la que nos permite que os presentemos los resultados que hemos obtenido en el marco de un proyecto del programa PRIMA y también financiado por la Programación Conjunta Internacional. Y sobre todo las gracias a Marina, que ha llevado a cabo toda esta organización, así como al director del CIFEA por esta presentación. Como os comento, ya he dicho, mi nombre es José Antonio Hernández Cortés, soy del CEBA y el título de la presentación se llama Desarrollo y optimización de sistemas agrícolas basados en plantas halófitas, viene arrastrado del inglés, halófilas, pero está aceptado decir también halófitas en suelos mediterráneos afectados por sal. Bien, uno de los desafíos a los que se enfrenta la agricultura en el siglo XXI es que el gran aumento de la población que vamos a tener. Se estima que para 2050 seamos aproximadamente unos 10.000 millones de personas. Estamos hablando un 20% más por encima de la población actual. Incluso dentro de esa población, un 10% o incluso más tiene problemas de desnutrición. Eso implica que se debe incrementar la producción
como mínimo en un 20% para esas fechas, sobre todo en los países en vías de desarrollo. Pero va a suponer un problema porque se calcula que para esa fecha un 70% de la población va a vivir en ciudades, con lo cual va a haber menos agricultores, más gente que se dedica a la agricultura y menos suelo por el aumento de la urbanización y ese continuo aumento en la degradación del suelo. Con respecto a la cuenca mediterránea, pues también se enfrenta a sus retos. En primer lugar, de que se calcula que muy pronto va a haber unos casi 530 millones de habitantes, que ya hay problemas evidentes de salinidad. Un 25% del área total irrigada en la cuenca mediterránea está afectada por sal. Se calcula aproximadamente entre 18 millones y 20 millones de hectáreas afectadas, ¿vale? Que luego es una región muy afectada por el cambio climático. De hecho, se estima que para 2050 el incremento de temperatura pues, oscila entre 2 y 4 grados y una disminución en las precipitaciones que puede llegar entre un 4 o 5%, incluso hasta un 30%. Bien, luego, aparte, se ha abusado con los monocultivos en agricultura intensiva, lo cual implica, aparte de un gasto excesivo de agua, excesivo gasto de uso de fertilizantes minerales. Todo eso lleva a una pérdida de la agrobiodiversidad y a un empobrecimiento del suelo que va a llevar a una inseguridad alimentaria. Por lo tanto, se necesita pues, promover una agricultura sostenible y respetuosa con el medio ambiente, que se mejore la productividad. De hecho, se oye mucho que se está utilizando, que se hace agricultura sostenible y eso pues, se nos llena la boca, pero realmente no es así. De hecho, tenemos aquí en la región de Murcia ya tenemos un problema. No siendo la agricultura extensiva el único problema, que hay otros, pero que está en peligro. Y lo siguiente va a ser el mar Mediterráneo. Por ello, en este proyecto lo que se intenta implementar sistemas de cultivo basados en plantas halófilas para desalinizar suelos salinos. Como he comentado, la producción agrícola se va a ver comprometida y vamos a tener que echar mano de suelos, digamos, marginales, de baja calidad. Y para ello pues se sugiere, nosotros estamos utilizando este tipo de plantas para remediar esos suelos salinos. Y ahí ya entra en marcha lo que se denomina la agricultura salina, que se define como aquella en la que se pretende usar plantas tolerantes a salinidad, o sea, en condiciones de salinidad obviamente, combinado con una buena gestión del suelo y del agua para proporcionar soluciones que contribuyan a la seguridad alimentaria, nutricional e hídrica. Mientras tanto, pues se van encontrando plantas o las plantas se van adaptando o encontrando plantas más tolerantes. Pues aquí los recursos que simplemente, recursos hídricos salinos, en el que puede ser agua subterránea, mar, etcétera, etcétera. Hay que utilizar suelos degradados porque va a ser lo que no va a haber otro, salinos sódicos, suelos yermos y intentar utilizar plantas tolerantes a salinidad, entre ellas plantas halófitas. Aquí en este sentido lo que interesa es contar con plantas que sean capaces de acumular sales, ven en la raíz, solamente que no lo deje pasar la bacteria. De hecho, esto se está haciendo ahora, los injertos de tomate o de melón, en la que se pone un patrón tolerante y se injerta con una variedad que sea buena, productiva. Una solución que se está investigando es crear nuevas líneas de plantas transformadas genéticamente, que las hay, pero realmente la Unión Europea no permite, la legislación no permite su uso. O sea, financia, lo mismo que se financia en todos los estados. Parece ser que quieren tener soluciones guardadas en el cajón por si hubiese que usarlas, pero hay países como China, India, Estados Unidos que sí lo están haciendo y no están tomando la delantera. Y la tercera alternativa, pues estas plantas que pueden ser útiles pues para eliminar sales del suelo. De forma natural se suele ocurrir, hay asociaciones entre plantas halófilas y glicófitas, como esta es una diapositiva que me ha pasado un colega de Túnez, en Túnez, donde al mismo tiempo, en este suelo así totalmente degradado, está creciendo la planta halófita y permite crecer esa planta que es glicófita al mismo tiempo. Pues eso se puede hacer también de forma... De hecho, se ha estimado el potencial de estas plantas para remediar suelos salinos y se ha calculado en toneladas por hectárea y año lo que pueden eliminar. Salicornia europea, fijaros que prácticamente 5 toneladas por hectárea y año, o sea que eso está
una cosa interesante. Pero hay otras que están en Sueda salsa, Sueda fruticosa, Artonemus, que están presentes en la cuenca minera y se pueden utilizar para ese cometido. Entonces nace este proyecto, el proyecto Alofarm, formado por socios de distintos países. En Túnez hay dos instituciones, el Centro de Biotecnología de Borsedría y el CERTE, que es el Centro de Investigación y Tecnologías del Agua. En Egipto tenemos el Centro de Investigación del Desierto. En Portugal, el Centro de Ciencias Marinas del Algarve. Por España estamos nosotros, el CEBA. Italia, la Universidad de Pisa. Y por Francia, la Universidad de Bretaña Occidental y el INRA de Toulouse. Básicamente, lo más importante de este proyecto es, uno de los objetivos interesantes, es conseguir esta desalinización por dos métodos. Por lo que se denomina el cultivo mixto o intercropping, es decir, cultivar al mismo tiempo plantas de este tipo que eliminan sales de halófilas con una planta de interés agronómico, en este caso ponemos el tomate, o bien aplicar la rotación de cultivo, es decir, en una estación previa, una temporada previa, cultivar plantas halófilas, dejar luego descansar el suelo un periodo de tiempo y luego poner la planta de interés. Otro de los objetivos importantes, pero que os van a hablar después, mi compañero Gregorio Barba, que lo que se pretende también es aislar clones de plantas halófitas con gran capacidad para eliminar sal. Eso se está haciendo por técnica de cultivo in vitro. Ahora os van a explicar esto. Luego, bueno, hay otro grupo, están haciendo estudios de valorización. Es decir, si yo pongo plantas halófilas, no voy a perder nada. Puede ser un gasto, no voy a producir nada, pero no. De hecho, hay plantas halófilas que se están utilizando para alta cocina, Artonemus salicornia, de hecho lo habréis visto, tiene que haber puesto algún plato por aquí que lo vierais. La parte apical se está utilizando en alta cocina, pero es que son plantas muy ricas en compuestos bioactivos que se están utilizando en cosmética, en medicina, en alimentación, para alimentación de ganado, incluso para hacer productos veterinarios. Luego, finalmente, lo que se pretende es hacer llegar los resultados al público, como ahora estamos haciendo, pero que finalmente lleguen a los agricultores, sobre todo pequeños agricultores de los países en vías de desarrollo. ¿Por qué? Porque les puede permitir producir algo, generar alimentos, generar riqueza, etcétera. En todos los experimentos hemos utilizado el tomate. ¿Por qué? Pues porque en la cuenca mediterránea es una de las zonas más importantes de producción de tomate. Si yo mis cálculos, he sacado la información de esta página, si no me equivoco hacer los cálculos, aproximadamente un 40% de la producción mundial de tomate se produce en la cuenca mediterránea. Dentro de España, Murcia es la tercera región en importancia en producción de tomate. De hecho, este objetivo de intercropping y rotación de cultivos se está haciendo en 4 países, en España, Italia, Túnez y Egipto. En Italia y Túnez lo han llevado también a campo. En Egipto también nosotros lo hemos hecho en laboratorio, digamos, in vitro y invernadero. Lo siguiente es llevarlo a campo. Os voy a presentar el equipo investigador. Investigadores en plantilla incluidos en este proyecto, doctor Abel Piquera, que es experto en cultivo in vitro, Pedro Vivanco y yo mismo. Y luego investigadores colaboradores, Gregorio, que está contratado, un postdoctoral contratado, Carmen Jurado, que también contratada con el proyecto, que le estamos dirigiendo la tesis, Pedro y yo, José Ramón Acosta, que ha participado con nosotros bastante, de hecho sigue participando, sobre todo en gestión de datos, ahora es profesor en la UCAM, Verónica Becerra, que en el inicio del proyecto contó con una beca de introducción e investigación, la verdad que trabajó bien, y recientemente, que ya ha estado con nosotros un mes, una estudiante de Túnez, Gofrana Trus, que va a hacer su tesis sobre valorización de cultivo in vitro de especies, digamos, nativas de Túnez, que le estamos dirigiendo la tesis. Esto se ha cambiado, Gregorio y yo. Vale, perdón. Bien. Vale, entonces, lo siguiente, bueno, el objetivo entra dentro de este Work Package, que es cultivos mixtos de halófilas y especies de interés agronómico en suelos afectados por salinidad. El primer problema que se nos plantea es dónde vamos a hacer esto. Entonces, José Ramón Acosta, que está en la UCAM ahora, pero que antes formaba parte de la cátedra de investigación
de Emprendimiento Agrobiotecnológico del ONCAM. Está dirigida por Antonio Cerdá, que ha sido consejero de Agricultura, ha sido director del CEBA, coordinador de área en Ciencia Agraria en el Consejo. Pues nos puso, dijo, FECAMUR es la que está al frente engloba a todos los productores de tomate. Entonces, aquí hay un error, no se llama Fernando Usero, es José Usero, y es que yo siempre cometo ese error. Tuve un compañero que se llama Fernando Usero, y yo siempre le llamo Fernando, y él me dice que no, que me llamo José, pero bueno, que yo sigo arrastrando el error. Bueno, nos puso en contacto también con Coáguilas, y al mismo tiempo con don Antonio Roca Martínez, en su momento jefe de Servicio de Formación y Transferencia Tecnológica de la Comunidad Autónoma, en el Consejo de Agricultura. Entonces, aquí está, finalmente, pues fuimos al Centro de Demostración Agraria de la Pílica. En su momento nos dijeron, nos dejaron un análisis de suelo que le habían hecho y dice, bueno, aquí el suelo tiene unos niveles de sodio de 950 ppm y 1500 de cloruro. Claro, pero desconocemos exactamente cómo han hecho el muestreo y a qué profundidad, porque realmente nosotros, después del primer experimento en el suelo, nos encontramos esto. Nos encontramos algo más de 4000 ppm de sodio en el suelo, de cloruro un poco menos, bastante sulfato, bueno, había bastante error en las medidas. Esto T significa la parcela donde estaba el tomate monocultivo, TH donde estaba el tomate con la halófila y H la halófita sola. Entonces, bueno, en este primer experimento en el suelo no había muchos cambios, pero el último experimento que hemos hecho con otra variedad de tomate y aplicando rotación de cultivo es lo que hemos visto. El monocultivo, pues están a la par el sodio y el cloro. Fijaos la cantidad de sulfatos, yo me quedé sorprendido que hay en el suelo. El intercalado, es decir, el tomate con la planta halófila, cómo disminuye en el suelo todos esos compuestos, el sodio, cloro y sulfato. Y la rotación de cultivo, que ya, claro, si veníamos de un suelo que habían extraído sal en las plantas, no había mucho. Y sulfato, si bien estadísticamente no es significativo con el cultivo control, pero sí que hay menos. Pero claro, con lo cual, nosotros hicimos se me olvidó decir, la medida a 30 centímetros de profundidad con una barrena, porque al principio lo hacíamos cavando, pero al final no era el mejor método. Una barrena que llega hasta 30 centímetros, porque claro, cuando tienes riego por goteo, las raíces no van a estar, sobre todo la mayoría van a estar por esa zona, no van a estar más profundas. Entonces es la mejor forma. Bueno, hay que decir que en este último experimento, que utilizamos otra variedad, porque queríamos, siempre asesorándonos con los agricultores, oye, una variedad que nosotros queremos que sea muy sensible. Y aún así le pusimos un poquito de sal, bueno, pues por ver más cambios. Bien, estos son imágenes del primer experimento, desde cuando los agricultores trasplantaron las plantas y en los distintos estadios en los que hemos tomado muestras para hacer medidas, se utilizó el tomate variedad Sargento y como planta halófila Arthrocaulon macrostachys. Aquí a los 18 días, bueno, en todos se han hecho medidas no destructivas y destructivas. A los 18 días procuramos no quitar hojas porque había muy pocas, pero en los demás sí tomamos muestras de hojas que las transportamos en un contenedor criogénico hasta llegar al laboratorio, que las metíamos a menos 80 hasta ya hacer los análisis que tuviéramos que hacer. Aquí os voy a enseñar en uno de los momentos que se hizo análisis en hojas y en raíces en el tomate y en la halófila. Si veis, el tomate cuando está junto con la halófila acumula menos sodio en hoja y menos cloro, pero en raíz también. Sin embargo, la halófila es al revés. La halófila que está en intercropping acumula más sodio y más cloro en hoja y más cloro también en las raíces. Sodio un poco más, no llega a ser significativo estadísticamente, bueno, pero el valor de F está ahí, o sea, es casi significativo. Otra de las cosas que hemos visto que las raíces, tanto de tomate como de la halófila, acumulan sobre todo metales pesados, bueno, hierro, es decir, que allí, ya se lo comuniqué, tenían mucho hierro en el suelo. Se me indica que están utilizando muchos queratos de hierro, ¿vale? Pero bueno, el tomate y la halófila en las raíces sacan hierro también. Estos son los mismos datos representados para que veáis la diferencia, que la hoja de tomate tiene un contenido muchísimo mayor de cloro que de sodio, y que con TH significa tomate y halófila hay menos, y en raíz pues pasa lo mismo, que hay menos. Y la halófita
igual, tiene más, en la parte aérea tiene más cloro que sodio, y cuando está junto con el tomate acumula más sodio, más cloro en hoja y en raíz. Bueno, de las medidas no destructivas que hicimos, una fue un dispositivo portátil que al mismo tiempo te da, no hace falta arrancar la hoja, pinzas la hoja, te da clorofila, flavonoides, antocianos y un índice que se llama índice de balance nitrogenado, que te divide directamente clorofilas por flavonoides. No había datos no había cambio, con lo cual no presento los datos. Sí presento estos datos. La fluorescencia de clorofila, no sé si conocéis esta técnica, pero es una técnica muy útil que permite hacer un seguimiento de la fotosíntesis. Básicamente funciona de la siguiente manera. Cuando una molécula de clorofila le da la luz, obviamente la clorofila tiene un nivel energético, como se dice, se excita, y esa energía se utiliza sobre todo para las reacciones fotoquímicas de la fotosíntesis. Una pequeña parte se pierde en forma de calor y otro pequeño porcentaje en forma de fluorescencia. Es decir, la clorofila excitada vuelve a su estado fundamental, emite un fotón. Eso es la fluorescencia en la zona del rojo. Bueno, pues esa propiedad se utiliza utilizando estos equipos. Esto es un fluorímetro portátil y da muchos parámetros. Solo los que más interesan son estos. Bueno, pues sí, os los voy a presentar por si nunca los habéis visto. Yo los presento estos parámetros. FUFM da un valor que es la máxima eficiencia del fotosistema 2. ¿Sabéis? La fotosíntesis tiene fotosistema 1 y fotosistema 2. Bueno, fotosistema 2 y fotosistema 1. Vale. Si todos los centros de reacción, si todos los transportadores estuvieran abiertos, es que están preparados para recibir electrones, ¿vale? Y de PS2 es, digamos, el rendimiento cuántico. Desde un punto de vista fisiológico es como la relación del CO2 asimilado partido por los fotones que absorbe la cadena de transporte. Q sub P es un coeficiente, digamos, de apagado fotoquímico que dice directamente cuántos centros de reacción están abiertos. Es decir, está diciendo los electrones que están haciendo fotosíntesis, que van a hacer fotosíntesis. Los siguientes son parámetros de apagado no fotoquímico. Estos indican la pérdida del exceso de energía en forma de calor, digamos, de una forma controlada. Y ETR es tasa de transporte electrónico. Bien. Presento datos de 2 días distintos, 46 días después del trasplante y 95 después del trasplante. En las plantas que están, el tomate que está en intercropping está en gris. Si os dais cuenta, la mayoría de los parámetros están aumentados de forma significativa cuando está presente la planta halófila. A los 95 días también hay cambios. Estos parámetros, digamos, el rendimiento, este otro parámetro, el ETR, también está aumentando. Quiere decir que el cultivo mixto me está mejorando la fotosíntesis. Eso es, digamos, a grosso modo, en pocas palabras. Si tuviera que decir un titular, el cultivo mixto con plantas halófitas me mejora la fotosíntesis. Ya está bien. Eso está bien. Luego, bueno, como bien ha comentado vuestro director, pues nosotros somos un grupo en el que trabajamos sobre todo con metabolismo de antioxidantes en plantas. Entonces hemos hecho un estudio de ese metabolismo. Una de las cosas que nos interesa es ver si unas plantas estaban más estresadas que las otras, o sea, el estado de estrés de las plantas, que se hace pues viendo una técnica que se llama peroxidación de lípidos que mide daño a membrana. No hubo cambio. Entonces no presento los datos. Y de las enzimas antioxidantes, pues presento los datos de aquellas enzimas que eran, digamos, diferentes. La planta que estaba con las halófitas tenía menos actividad. Estas dos actividades lo que hacen es eliminar el agua oxigenada que tiene la planta. O sea, son descensos, no son unos descensos significativos, pero tampoco son enormes. También le disminuye este. Este es una enzima que lo que hace es que recicla la vitamina C, el ácido ascórbico. Y a los 95 el único que cambia es una enzima que se llama catalasa, que también elimina peróxido de hidrógeno. ¿Qué quiere decir? Que de alguna forma, bueno, estas plantas están permitiendo un acúmulo, digamos, controlado de agua oxigenada, ¿vale? No digo más nada. Hubo una cosa interesante cuando cogíamos las hojas, vimos que el tacto de las hojas no era el mismo. En las hojas que crecían con la halófita estaban como más rugosas. Entonces, nuestro compañero José Ramón Acosta dice, vamos a ver el contenido relativo en agua. ¿Esto cómo se hace? Bueno, pues in situ se cogen hojas, se pesan, llevamos una balanza, siempre íbamos con una mesa, una balanza, llevamos de todo, cada vez que íbamos a muestrear. Se pesan y se meten en tarros herméticos
repletos de agua y los transportábamos en una nevera con hielo y con pastillas de estas congeladas hasta que llegara allí, los metíamos en una nevera 2 días, entonces se pesaba. ¿Para qué? Para tener este parámetro, el peso a saturación. Y luego una estufa y bueno, para tener también el peso seco y luego aplicar esta fórmula para saber el contenido relativo en agua. Entonces, vimos que a tiempo cero las plantas que estaban con las plantas de tomate que estaban en cultivo mixto tenían un contenido relativo en agua mayor y además que era significativo. Hicimos una evolución a las 24 horas antes y después, también ocurría a los 2 días, luego ya a 3 y 4, obviamente se van secando las hojas ya, se va eliminando, pero siempre era mayor. ¿Qué quiere decir esto? Si tengo más agua en la hoja, pues en cierto modo le da una mayor resistencia a esas plantas en el caso de que haya un problema de estrés hídrico, de sequía. Así, bueno, es algo, otro, digamos, a nivel fisiológico, algo que también le da la presencia de esa planta halófita. Si vamos digamos, en esta primera temporada, no vimos diferencia en la producción, pero sí algo en la calidad. Bueno, hicimos 3 cortes comerciales, pues siempre asesorados, siempre le preguntamos, oye, ¿cuándo crees que es el mejor momento para cortar? Ellos nos decían, entonces pues pesábamos allí in situ, bueno, las plantas estaban numeradas porque íbamos anotando cada planta su producción por kilos de tomate por planta y número de frutos por planta. Y luego al llegar al centro de trabajo, pues hacíamos con un refractómetro digital, nos daba la acidez y el grado Brix. Bueno, solamente en estos 2 puntos de corte, el segundo y el tercero, vimos diferencias. Sí, las plantas que estaban con halófita tenían más grados Brix, pero la acidez dio, digamos, resultados contradictorios. Si bien, o sea, normalmente cuando tengo más grados Brix tengo que tener menos acidez. Eso normalmente tiene más azúcares. Aquí ocurre, pero no aquí. ¿Qué puede estar pasando aquí? Pues que esos tomates tengan más ácido orgánico. No es una cosa que no hemos analizado, pero como tenemos muestras liofilizadas, es interesante el poder verlo. Entonces, en la siguiente temporada, pues hicimos lo que se llama rotación de cultivo. ¿Qué quiere decir? Parcelas que estaban solo con la planta halófila, le pusimos tomate, aquí le llamamos tomate rotado, digamos, pero manteníamos el tomate monocultivo y el tomate halófita, ¿vale? Digamos, esto es el aspecto que en 2 momentos distintos, creo que el 20 de diciembre fue el primer corte. Lo que sí nos dimos cuenta este año, la primera temporada no prestamos atención, que en las filas donde estaba el tomate y la halófita había menos tomates rojos, es decir, estaba como retrasando la maduración. Es una cosa que es interesante de estudiar, pero es simplemente, tengo la foto posiblemente porque visualmente se veía, cuando estaba el tomate solo había más tomates rojos, ¿vale? Bueno, es una cosa que lo dejamos ya abierto para estudiarlo, ver el tema del etileno, maduración, bueno, una cosa que se puede estudiar. Vale, ¿qué pasó aquí? Hicimos una medida, aquí son muestras de suelo en noviembre y un mes más tarde. El tomate TC, como el tomate monocultivo, si vemos con la halófita, aquí en el suelo sí hay menos sodio, ¿ya? Y el tomate rotado también tiene menos, no llega a ser significativo con el control, pero tiene menos. Y si nos vamos al cloruro, en los 2 hay menos cloruro en el suelo. Bueno, pues luego hay datos del mes siguiente en la planta y vemos qué le pasa al sodio. Que este es el control. Bueno, no hay en la hoja no hay cambios, pero en la raíz acumula menos. Y cloruro solamente, digamos, el rotado, el que tiene menos, no llega a ser, o sea, la hoja está igual, no llega a ser significativo con respecto al monocultivo, pero sí que hay menos, pero sí es significativo con respecto a los fitotóxicos. Bueno, de alguna forma hay menos en el suelo, menos, digamos, iones fitotóxicos y el tomate pues está acumulando menos. Aquí, bueno, hemos seguido con los mecanismos antioxidantes. Voy a presentar los datos solamente de uno de los puntos, porque sale cosas interesantes. Aparte de las enzimas, hicimos una tinción histoquímica, la voy a mostrar, para ver cómo acumulaba agua oxigenada y radicales superiores, eso se llama especies reactivas de oxígeno. Y vimos que esta enzima, aquí le falta el nombre, es que no sale. Bueno, estas son de enzimas que eliminan agua oxigenada, que están tanto los dos manejos de cultivo, es mayor, y peroxidasa aquí, que también, bueno, no llega a ser significativa, pero sí es mayor, que indica que, bueno, de alguna forma también controlan muy bien los niveles de agua oxigenada estas plantas. Luego, otras enzimas
que trabajan con la ascorbatoperoxidasa son estas enzimas que se les llama enzimas de un ciclo ascorbato y glutatión, que hace eliminar agua oxigenada, reciclar vitamina C, porque lo utiliza para eliminar el agua oxigenada, y glutatión reductasa. Bueno, pues las plantas rotadas siempre estaban mejor. Es decir, controlan mejor el agua oxigenada, pero también reciclan mejor los antioxidantes no enzimáticos, es decir, la vitamina C, que es el ácido ascórbico, y glutatión. Y esta os he presentado, o sea, tenemos fotos con lupa, pero he presentado la hoja entera que lo veáis. Esta molécula tiñe agua oxigenada. No sé si aquí se ve bien, da una tinción como marrón rojizo, y si os dais cuenta, aquí está como menos teñido, o sea, está correlacionado con los datos que estamos viendo encima. Y para la acumulación de superóxido se tiñe con otra molécula, se llama NBT, que da unos precipitados azules, y si dais cuenta que hay como menos aquí, ¿vale? Esto son controles negativos que tiene que dar muy poco, porque se ponen cosas para eliminar o el agua oxigenada o el superóxido. Es decir, estas hojas acumulan menos especies reactivas de oxígeno, controlan mejor los niveles de agua oxigenada, porque estas especies reactivas de oxígeno a concentraciones altas son muy tóxicas, pero a concentraciones bajas tienen, digamos, una función que se llama señalizadora. Puede señalizar eventos metabólicos que pueden estar mejor implicados en los distintos cambios que estamos viendo. Hay que estudiar más, estamos haciendo otros estudios, digamos, a nivel metabolómico, y hay que hacer muchos más estudios para confirmarlo, pero bueno, pues las cosas parece que van por ahí. Hemos hecho también la fluorescencia, he puesto el dato de la temporada anterior y la nueva. A 18 días, de nuevo, aquí sí vemos, esto era con estos dos parámetros, con el intercropping, y aquí el que está en medio es el intercropping y este otro es la rotación. Bueno, aquí vemos cómo de nuevo el intercropping pues aumenta este parámetro, aumenta este y este. Pero aquí en este momento, cuando las plantas son pequeñas, digamos, la fotosíntesis está mejor en la planta rotada que en el monocultivo. Y también la intercropia. Es decir, de nuevo se ve que se confirman resultados que intercropping mejora algunos de estos parámetros de fluorescencia, y la rotación pues también tiene mejor rendimiento y mejor tasa de transporte electrónico. Es decir, mejora la fotosíntesis. Luego volvimos a hacerlo a 46 días y aquí se ve en los dos casos que mejor va el intercropping. No pudimos hacer más porque tuvimos la mala suerte que en el siguiente muestro se nos rompió el equipo. Un equipo nuevo, hubo que mandarlo a reparar, y mientras lo repararon llegó el final, o sea, no pudimos medir más. Pero bueno, sí que se ve de nuevo que el intercropping mejora estos parámetros de apagado no fotoquímico. ¿Eso qué significa? Que cuando hay estrés, la planta está estresada y sigue recibiendo luz. El transporte electrónico puede estar inhibido, o no, encima en este caso la fijación de óxidos puede estar inhibido, pero el transporte sigue metiendo electrones. Y lo que hace la planta, gracias a estos parámetros, lo que hace es perder el exceso de energía luminosa en forma de calor de una forma controlada. Es decir, va a hacer menos fotosíntesis, pero protege al cloroplasto. Con lo cual estamos diciendo, además de que mejora la fotosíntesis, si la planta llega a estar estresada, protege al cloroplasto, evita que, digamos, que la planta sufra y que aparezcan síntomas del daño. En la producción, en esta segunda temporada, vemos que el intercropping sigue estando igual, no da diferencias, pero en rotación de cultivo, oye, no. Además, aquí había un montón de plantas, muestreamos un montón de plantas. Dios sí que dio una mayor producción en kilogramos por planta. Bueno, hay que decir que como esto pilló otoño-invierno, la producción total es menor, obviamente eso es lógico. En primavera-verano la producción era prácticamente de, no sé, 14 o 15 kilos por planta, en lo que nosotros hicimos. Los 3 cortes que todavía quedaron para cortar. Y aquí, sin embargo, fijaros que en lo máximo era 5. Pero sí es significativo la producción. Y también estaba correlacionado con un mayor número de frutos por planta. Aquí más o menos esto es entre un 20 y un 25 superior. En la producción y calidad pues, son los datos, los puntos de muestra donde vimos diferencias. En los dos casos, el tomate rotado tenía, estos son los grados Brix que no se ve, tenía menos grados Brix. Y aquí la acidez no da diferencia significativa, pero aquí sí menos acidez. Tengo menos acidez, pero menos acidez. ¿Por qué? Porque seguramente hay menos ácido orgánico. Digo una cosa que hemos visto a posteriori y que queremos ver porque tenemos muestras liofilizadas. Aparte, en el estudio metabólico que se está haciendo en las plantas, que tenemos que hacer la búsqueda de los metabolitos que cambian, seguramente nos va a dar algo y lo vamos a ver. Vale, ¿qué es lo siguiente?
claro, pues obviamente, lo que pasa en invernadero está muy bien, pero al final interesa también en campo. Porque a veces lo que pasa en condiciones, digamos, en cámara de crecimiento controlada en laboratorio, a lo mejor luego no ocurre en invernadero, y lo que ocurre en invernadero a lo mejor no ocurre en campo, porque de hecho hay estudios que se ven. Entonces, bueno, tenemos contacto primero con un investigador que está en el CEBA, que su pareja agricultor en Huelca Lovera, y él está muy interesado en este tipo de investigaciones. Ellos tienen ahí un campo y tal, ellos producen algo de cítricos y están interesados. Entonces necesitamos simplemente financiación, obviamente, y gente. Estamos a la espera de los proyectos de transición ecológica por sacar algo de dinero para poder seguir trabajando en este campo, porque creo que va a dar resultados. Aquí ya incluso vamos a poder utilizar un material que estamos obteniendo, que Gregorio os va a decir. Entonces, nada, ya fuimos finales. Y conclusiones. Pues bueno, el cultivo mixto y rotación de cultivos pues, reduce la absorción de iones fitotóxicos en hoja y en raíz, también en suelo, mejora los parámetros fotosintéticos de las plantas de tomate. En el caso de intercropping o cultivo mixto, hemos visto que aumenta el contenido relativo en agua, obviamente mejora la biodiversidad. No es lo mismo cultivar una planta que cultivar dos, porque las plantas halófilas se ha demostrado que en raíces pueden excretar metabolitos que favorecen el crecimiento de las bacterias que están en el suelo, lo que se llama la microbiota del suelo. O sea, que eso ya enriquece ese suelo. Y aparte hemos visto que en este otro caso, que bueno, los mecanismos antioxidantes se modulan, lo cual modulan los niveles de especies de reactivas de oxígeno, y finalmente hemos visto que mejora la producción. Y bueno, esto es muchas gracias por vuestra atención, y ya en la parte final, si hay alguna pregunta, la hacemos al final. Muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio. Pues nada, vamos a seguir con la siguiente ponencia. Puntualizar o decir que ha salido FECAMUR. FECAMUR tiene una autorización de uso de las instalaciones del Centro de Demostración Agraria de la Pilica para proyectos de transferencia tecnológica. Pues a continuación, la siguiente ponencia se titula El cultivo in vitro como herramienta para la caracterización, conservación y multiplicación de genotipos superiores de especies xalófitas peninsulares. Está impartida por Gregorio Baeva Espín, que es doctor Gregorio Baeva Espín, que es investigador postdoctoral de CSIC. Tiene una dilatada experiencia en la caracterización de sistemas antioxidantes y la fisiología del estrés en plantas. Es autor de 40 publicaciones. Ha sido profesor adjunto en la Universidad de Copenhague y cuenta con 6 años de actividad internacional. Cuando quieras, Gregorio. Buenos días y muchas gracias de nuevo al director del FIFE aquí presente y a los organizadores, especialmente a Marina Alonso, por permitirnos divulgar nuestra investigación actual. De alguna manera, la presentación que voy a realizar en estos momentos está muy relacionada con el trabajo que ha presentado mi compañero José Antonio Hernández, porque se enmarca dentro del mismo proyecto de cooperación europea del programa PRIMA. En este caso voy a presentar uno de los objetivos pertenecientes a ese proyecto, que versa sobre el cultivo in vitro como herramienta para la caracterización, conservación y multiplicación de genotipos superiores de especies halófitas peninsulares. A lo largo de la presentación seré escueto en algunas partes porque para no ser redundante con lo que mi compañero ha ido presentando, pero para empezar, a modo introductorio para aquellos de vosotros que no estéis familiarizados con el cultivo in vitro de tejidos vegetales, pues diré de manera breve e introductoria que esta se define como el conjunto de técnicas que permiten el cultivo en condiciones asépticas de órganos, tejidos, células y protoplastos empleando medios nutritivos artificiales. Sus aplicaciones son múltiples, que van desde estudios básicos fisiológicos, básicos fisiológicos y bioquímicos, hasta usos más prácticos en la micropropagación de plantas libres de enfermedades y de patógenos, la conservación de germoplasma, la producción de metabolitos de interés, o también como plataforma intermediaria en la mejora y la ingeniería genéticas.
Concretamente, la micropropagación consiste en, dentro del cultivo de in vitro de tejidos, consiste en producir plantas de forma asexual a partir de pequeños segmentos o porciones, manteniendo las características genéticas de la planta madre, donadora. La micropropagación y el cultivo in vitro de tejidos en general requiere de un control estricto de las condiciones ambientales y de las condiciones del cultivo, siempre siendo condiciones asépticas, es decir, libres de contaminación, si no estamos perdidos. Y por ello la micropropagación es una técnica que se puede aplicar a escala comercial y de hecho se hace, produciendo una producción de plantas libres, clónicas, libres de contaminación y de un genotipo que previamente hemos seleccionado. Como decía, hay que se deben controlar dentro del cultivo in vitro y de la micropropagación las condiciones ambientales de temperatura, de luz, la calidad de la misma, la cantidad, el fotoperiodo, pero también es importantísimo la composición del medio de cultivo, también la periodicidad a la cual se realizan los cultivos, hay que también determinarla, e incluso el envase en el que realizamos los cultivos tiene su relevancia. Dentro de la micropropagación se puede distinguir, muy brevemente voy a explicarlo, distintas etapas. Una fase inicial, que sería la preparación de la planta madre, es decir, seleccionamos el material vegetal en buen estado de desarrollo nutricional y el material que nos interesa para introducirlo in vitro. La siguiente fase, que sería el establecimiento del cultivo en condiciones de asepsia, significa que el material vegetal lo esterilizamos, lo desinfectamos, y a continuación segmentos de este material, que puede ser de tallo, de hojas, de raíz, de semillas, se introducen en medio de cultivo estéril. A continuación tendríamos la parte de multiplicación de los brotes, que esta es la fase de micropropagación sensu estricto en sí mismo, ¿no? En la que se generarían nuevos brotes de procedencia axilar o adventicia, que a su vez subcultivaríamos en sucesivas veces para producir en medio nuevo, para producir lo que es la multiplicación. A continuación, este material, cuando nos interese, pues producimos y dice, ahora es el momento de realizar el enraizamiento. Pues entonces, estos explantos que están en multiplicación, pues se pasan a medio nuevo sin reguladores de crecimiento o con una predominancia de las auxinas, porque están más directamente implicadas con la rizogénesis. Y finalmente tenemos lo que es la aclimatación, cuando queremos sacar las plantas de in vitro a in vitro. Esta también es una fase fundamental, todas lo son, pero aquí en la aclimatación hay que asegurarse una buena supervivencia de las plantas, porque si tú estás produciendo, sacando para aclimatar un determinado número de plantas y un 50% se te muere en el camino, pues obviamente no es lo que queremos. Queremos por lo menos 70, 80, 90% de porcentaje de éxito en la aclimatación. Y durante este proceso, pues la planta, que está en unas condiciones, está muy a gustito dentro de su tubo, con todos los nutrientes y con poca intensidad luminosa, con una humedad relativa cercana al 100%, pues la cuestión es que se vaya acostumbrando poco a poco a las condiciones exteriores. Es decir, pues poco a poco permitimos que la humedad relativa vaya bajando y la intensidad la vamos subiendo. Eso es básicamente lo que consiste en la aclimatación. Bueno, pues a modo ya de resumen, pues la micropropagación efectivamente presenta una serie de ventajas tanto a nivel científico de investigación como a nivel biotecnológico como también comercial, obviamente. Bueno, cambiando de tercio, hablando un poquito, pero no tanto como mi compañero, de la situación actual en la que nos encontramos, de cambio climático en el que se espera cada vez una frecuencia mayor, desgraciadamente, de fenómenos atmosféricos adversos, lo que puede afectar a los rendimientos agrícolas y podemos disponer de menos recursos hídricos, los problemas del suelo también, que de contaminación, que hablaba mi compañero. Pues en este contexto, el cultivo in vitro se plantea y la halófita, ambas cosas, como una herramienta más que nos puede ayudar a la hora tanto de la conservación de especies y de hábitats como de la producción agrícola. Teniendo en cuenta el aumento de la población, como decía también mi compañero, el aumento de la población mundial, nos encontramos que hay una serie, y lo que se espera que crezca, en este caso es de 2100, mi compañero ha dicho de 2050, yo me he ido más allá, para asustarnos más todavía. Nos encontramos con una serie de objetivos de desarrollo sostenible
publicados por la ONU, como pueden ser el de Hambre Cero, Acción por el Clima y la vida en los ecosistemas terrestres, en la que nuestra investigación modestamente podría aportar su granito de arena, incidir de manera positiva. Bueno, este es un mapa reciente publicado por la FAO en el que se observa todo lo que son por colorines, son suelos, en algún color, del amarillo, el verde, el que sea, suelos que de alguna manera tienen algún problema, presentan algún problema para la producción agrícola o directamente son improductivos, por una o por otra razón. O sea, una gran superficie terrestre, de alguna manera. Concretamente, sobre la salinidad se pueden dar algunos datos más, como que el 40% de la superficie terrestre es árida, luego está en riesgo de salinización. Se puede decir que también que cerca de un 20% de las hectáreas de regadío están afectadas por la salinidad y, como decía mi compañero, el área mediterránea es un área especialmente afectada por estos cambios, por cambio climático, y por ende tiene mayor riesgo y lo está sufriendo, pérdida de biodiversidad y el riesgo que conlleva inseguridad alimentaria. Bueno, diciendo algunos datos también de las halófitas, que a representar solamente el 1% de la flora mundial, tienen una gran variedad y son capaces, claro, no solo de crecer, sino de completar su ciclo de vida en medios o en suelos con una alta concentración de sal. Por lo que nos permite, como estábamos hablando, su uso en fitorremediación de suelos salinos, agricultura salina, como ha mostrado mi compañero, y cada vez se van encontrando más aplicaciones y compuestos interesantes a nivel medicinal, en alimentación, y también insistir en que nos ayuda, su estudio nos ayuda a su conservación in situ, es decir, en los hábitats naturales. Conservar la planta y ayudas a conservar el hábitat también. Bueno, como decía, hay la variabilidad de estas especies, pues, aunque representan un bajo porcentaje de la flora, pero la variedad es grande en cuanto a su botánica y en cuanto a su taxonomía y sobre todo a su distribución y mecanismos de tolerancia a la salinidad. A modo de ejemplo, voy a citar algunas características de algunas especies. Por ejemplo, su aeda marítima, vemos coloreado en los países donde está distribuida, pues tiene hojas comestibles y es suculenta y, por ejemplo, su mecanismo de tolerancia a salinidad se basa en secreción mediante glándulas foliares, es decir, más que acumularlo, sobre todo lo secreta al traerlo del suelo. Hay otras plantas, otros géneros como Tamarix, específicamente Tamarix gallica, su distribución mucho más restringida, y en vez de ser herbácea como la mayoría de especies halófitas, pues en este caso es arbustiva o arbórea. Salicornia europea, una de las más estudiadas a nivel mundial, era la top de las que se ha estudiado que más sal puede extraer del suelo. Pues esta, aparte, es comestible y en este caso la tolerancia a la salinidad la basa principalmente por acumulación en los tallos, más concretamente en la vacuola, que es donde más acumula. Arthrocaulon macrostachys, que mi compañero José Antonio la ha presentado como parte del experimento de intercropping, la halófita que hemos utilizado, pues este es un género, Arthrocaulon, muy relacionado con el anterior. Tanto Salicornia como Arthrocaulon son géneros que he utilizado in vitro y que a continuación les mostraré. Luego tenemos otras especies como Limonium ramosissimum, que es perenne, a diferencia de otras. Y, por ejemplo, tenemos el Igrisum italicum, que es un ejemplo de aprovechamiento en cosmética y alimentación y también presenta tolerancia múltiple a estrés, porque no solamente es tolerante a la salinidad, sino que es especialmente tolerante a la sequía. Bien, de nuevo, como decía mi compañero, ya lo he dicho muchas veces, pero no tengo que decirlo porque es así, nuestra investigación se enmarca dentro del proyecto PRIMA, de un proyecto PRIMA de la Unión Europea con los países que antes mencionaba mi compañera de Europa y del arco mediterráneo. Por lo tanto, no me voy a extender en este punto, pero sí incido en que la micropropagación de plantas halófitas es uno de los objetivos importantes de este proyecto. Bien,
como la micropropagación de plantas halófitas presenta las mismas fases que al principio enunciaba o detallaba, ¿no? Que van desde la selección de especies en sus diversos hábitats a la introducción in vitro, micropropagación, enraizamiento y posterior aclimatación, hasta que una vez que las tenemos en maceta, como en este momento pretendemos realizar una comparación del crecimiento de este material micropropagado, que se supone de élite, porque hemos hecho una selección del material que mejor respondía a las condiciones de salinidad in vitro. Se va a comparar o se está comparando su crecimiento con el de plantas silvestres que no han pasado por el in vitro, ¿vale? Durante todo este proceso tenemos una serie de herramientas, aquí a la derecha, analíticas, para caracterizar a nivel fisiológico y bioquímico el proceso. Esto nos permite, esta caracterización nos permite no solo también ir optimizando los protocolos, que siempre es importante, sino también pretendemos buscar de alguna manera marcadores fisiológicos que nos permitan que nos faciliten la identificación de genotipos de élite o germoplasma de élite durante este proceso. Y naturalmente este esquema experimental, como pone en la parte de abajo, está diseñado para aplicarlo a multitud de especies, no solamente a una ni a dos. Bien, de otra manera se puede expresar, de más visual, que nuestro objetivo, en este objetivo, es muestreo de especies en su hábitat natural, multiplicación, se transfieren al in vitro, se multiplican, se enraizan y se aclimatan los genotipos superiores, de manera que obtengamos plantas clonales con una elevada tolerancia a salinidad que se puedan utilizar a continuación en ensayos de invernadero y de campo. Concretamente, por el momento hemos trabajado con 2 especies anteriormente explicadas desde un punto de vista botánico. Estos géneros, Arthrocaulon macrostachys y Salicornia lagasque, ambas han sido muestreadas en distintos hábitats de la región de Murcia, y hemos desarrollado la micropropagación de las mismas. Durante este tiempo se han habituado a crecer y a brotar en un medio con una elevada concentración de sal, como es 30 gramos por litro, algo menos de la concentración del agua marina. Es un medio también con una elevada presión osmótica para evitar la vitrificación tan típica de hiperhidratación tan típica del cultivo in vitro. De manera muy esquemática, pues digo también que durante este tiempo se han ido modulando la relación entre auxina y citoquinina, porque de alguna manera la relación entre ambas y también el tipo de auxina y citoquinina que use, pues va a determinar la elongación y la brotación, porque en algunos medios puede brotar mucho pero no elonga mucho, y nos interesa tener un equilibrio entre lo que elongue cada brote y la tasa de brotación en sí. Bueno, en la gráfica inferior derecha también se puede ver que hemos hecho un screening a unas concentraciones de sal muy distintas, desde 0, que es ausencia de sal, a 120 gramos por litro, que es una exageración. Eso ya es, un montonazo de sal. En la peroxidación se ha medido la peroxidación lipídica, que es un marcador de estrés oxidativo, por lo tanto, bajos niveles de peroxidación lipídica se relacionan con un buen estado de los esplantos, observándose que hasta 30 gramos por litro no solo no afectaba negativamente a la peroxidación lipídica, sino que disminuía con respecto a la ausencia de sal. Es decir, les viene bien, no solo crecen bien en presencia de sal, sino que les viene bien la presencia de sal para su crecimiento. En cuanto al peso fresco, se vio también de manera paralela que a 30 gramos por litro no afectaba negativamente al peso fresco de los esplantos, y es por eso que utilizamos esta concentración de manera ya, digamos, rutinaria para la aclimatación, para la selección de genotipos superiores. Otra de las medidas que vimos fue la variación de determinados macronutrientes en los esplantos en respuesta a estas distintas concentraciones de sal que mencionaba. Una observación interesante es que se observó mayor acumulación de sodio y de potasio que el que encontramos en las plantas silvestres. En esos datos no lo he mostrado, pero lo que incide que lo que quiero incidir es que en el in vitro, pues la verdad que se acumula bastante cantidad de estos iones. Y también es interesante pero también normal,
que el sodio en los tallos aumentó en paralelo con la concentración de sal aplicada en el medio. Es decir, se iba, como decía antes, que estas especies acumulan la sal en el tallo, pues obviamente esto se refleja aquí. Y hay una gran acumulación, hasta 120 gramos por litro va acumulándose. Naturalmente a 120 gramos por litro las plantas no son viables, ¿eh? Lo pusimos, ponía una concentración muy alta, tardaban en decaer y en morir, no era instantáneo. Entonces la planta intentaba aguantar, pero finalmente al cabo de un par de semanas estaban fuera, ¿no? Bueno, pues como decía, el sodio aumentaba de manera proporcional a la concentración de sal en el medio, mientras que el resto de macronutrientes medidos disminuyó. Posteriormente, los clones que mejor respondían, que mejor crecían en esta concentración, se sometieron a enraizamiento. Es decir, pusimos los esplantos en medio fresco con una proporción mayor de auxina y menor de citoquinina. Es un proceso relativamente lento, ¿no? Porque tenemos que esperar hasta, como se observa en la gráfica, hasta 45 días para tener un porcentaje de enraizamiento de un 80%. Y 60 días, es decir, 2 meses, para que consideremos que la planta está suficientemente desarrollada como para proceder a la aclimatación, ¿no? Que sería más el estado de la planta, de esas dos fotografías, donde se muestra que tiene un crecimiento suficiente y que la raíz también está suficientemente profusa y desarrollada como para proceder al enraizamiento, a la aclimatación, perdón. Pues eso, el siguiente paso, como decía, es la aclimatación, en el que estas plántulas obtenidas se transfieren a maceta en medio estéril. O sea, si autoclavamos la mezcla de perlita y turba para facilitar las cosas, que el suelo no venga ya con contaminantes, ¿vale? O sea que, porque la planta en estos momentos es muy sensible, no la podemos someter a una tierra sin autoclavar, así de repente un sustrato, lo normal es que se te contaminen al momento, ¿no? Y procedemos a la habituación a esas condiciones cada vez más exigentes de temperatura y de humedad. Este también es un proceso lento. Hay especies donde la aclimatación es bastante más rápida. De momento, por los protocolos, como lo hemos optimizado, vemos que es un proceso lento. Se tarda unas 4 semanas en observar nueva brotación y mejoras en la coloración. Y el proceso lo damos por finalizado a las 5 semanas. Y parte de la razón por la que la damos finalizada a las 5 semanas es porque hemos hecho también, como explicaba mi compañero, medidas de fluorescencia de clorofila. O sea, hemos relacionado el estado de las plantas sin aclimatación con la fotosíntesis. Entonces, de manera rápida, pues diré que hay una serie de parámetros de quenching fotoquímico y no fotoquímico, como decíamos antes, y de tasa de transporte electrónico, que es la gráfica a la derecha, que hasta los 15 días, que se observa en la primera gráfica en el eje de abscisa, hasta los 15 días todos estos parámetros disminuían. Y a partir de ahí hay una recuperación que es muy rápida, ya a partir del día 28 al 35, que correspondiente a las 5 semanas. Es decir, en ese momento ya las plantas tienen unos valores de fotosíntesis mejor que los iniciales. O sea, la planta está recuperada y damos por concluida la aclimatación. Esto mostrando lo mismo, pero de una manera visual, trasladando a imagen y en una escala de colores arbitraria los valores que os acabo de mostrar. Simplemente se observa muy claramente que el día 15, que está en el medio de la gráfica, hay un oscurecimiento, porque se está perdiendo los niveles de todas las variables están muy bajos, y a partir de ese momento vuelven a aumentar. Es decir, esto es muy normal en un proceso de aclimatación, que hay un decaimiento y de repente la planta dice, vale, me estoy acostumbrando a las nuevas condiciones, y repunta. El resultado es que hemos tenido plantas aclimatadas clonales con una muy buena tolerancia a la salinidad y la irrigamos con esta salinidad de 30 gramos por litro y la toleran bastante bien. En estos momentos, muy recientemente, se ha iniciado en invernadero una comparación del crecimiento de estas plantas
con material silvestre obtenido del mismo hábitat donde tuvimos primariamente estas plantas. Entonces ahora vamos a compararlas y ver si este paso por el in vitro, además de que el in vitro nos sirve para estudiar estas especies desde el punto de vista básico de la investigación fisiológico y bioquímico, y también como herramienta para la multiplicación y proporcionar plantas para estudio de campo, vamos a ver si responden mejor que las presenten en el hábitat natural, las que no han pasado por el in vitro, y vamos a medir pues, su crecimiento, su composición de nutrientes minerales, le vamos a ir la fotosíntesis, vamos a determinar determinados compuestos y actividades del metabolismo antioxidante, y vamos a realizar también análisis de suelo para también mantener controlada la salinidad de ese suelo. Desde un punto de vista del esquema temporal, desde el tiempo que nos lleva esta aproximación biotecnológica, se puede decir que estos 2 primeros años lo hemos empleado en las tareas que van desde la recolección del material, la introducción in vitro y la multiplicación, la rizogénesis o enraizamiento y la aclimatación in vitro. Esto nos toma un tiempo porque para cada especie se necesita optimizar los protocolos, es decir, en toda la parte in vitro hemos ido probando distintas composición de medios, distintas relaciones de hormonas. Una vez que esto está optimizado, el tiempo se acorta mucho. Ya solo ahí mantienes una población in vitro que la multiplicas cuando y cuanto quieres, pero ya el tiempo se acorta mucho. Pero en esta fase de investigación este tiempo se lleva. A continuación nos encontraríamos en el tercer año, que sería la valorización, digamos, de estas halófitas aclimatadas. Por una parte, comparando su crecimiento, como acabo de mostrar, con plantas silvestres, y luego también valorizando la composición de esta planta desde el punto de vista de encontrar metabolitos de interés que pueda presentar o de su capacidad antioxidante. Aquí figuro 3 años, que podrían ser 2, pero debido a la cantidad de repeticiones que nosotros debemos disponer de un experimento en invernadero o en campo a la hora de tener resultados significativos. Todo esto es la fase experimental, como digo, una vez que eso esté estandarizado y se pueda proceder a una aplicación comercial, todo será bastante más rápido. Bien, entonces, de un vistazo también en esta gráfica muestro todo lo que hemos ido hablando el doctor José Antonio Hernández y yo, sería el impacto potencial del proyecto y de esta investigación. Por una parte, decíamos que la conservación, el estudio de estas plantas ayudaba y permitía su conservación in situ y la de los hábitats en los que se encuentran, que muchos de ellos están amenazados también. Por otra parte, tendríamos la conservación in situ. Ahí no solamente nos referimos a la conservación de semillas en barcos de germoplasma, sino al cultivo in vitro. El cultivo in vitro también es una plataforma para la conservación de estas especies. Tenemos por otra parte el uso agrícola, la fitorremediación, de la que tanto hemos hablado, y por otra parte la diseminación, que también es bastante importante para comunicar nuestra investigación y el potencial de estas aproximaciones, no solo, por ejemplo, en eventos como el de hoy, o por ejemplo un evento que tenemos la semana que viene, un workshop en Egipto, en el que comunicaremos nuestra investigación, nuestros resultados, no solo a colegas científicos y las autoridades presentes, sino a pequeños o medianos agricultores, porque para superar esa barrera que hay de muchas veces de conocimiento o de comunicación entre el sector productivo y la investigación. Bien, eso es todo. Muchas gracias por su atención y agradezco también a todas las personas que han estado implicadas, que las ha mencionado anteriormente también el doctor José Antonio, todas las personas que han estado implicadas en esta investigación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gregorio. Vamos con puntualidad inglesa. O sea que vamos bien. Bueno, las ponencias muy interesantes. Pues nada, vamos a entrar con la última ponencia titulada Fitorrecuperación de suelos contaminados como medio de recuperación medioambiental, a cargo del doctor Rafael Clemente, que es científico titular del CSIC
Es actualmente jefe de Departamento de Conservación de Suelos y Agua y Manejo de Residuos Orgánicos en el CEBAS e investigador asociado al programa doctorado de Biodiversidad y Gestión Ambiental de la Universidad de Murcia. Su experiencia investigadora se ha centrado en la fitorrecuperación de suelos contaminados con elementos trazas potencialmente tóxicos. A la finalización de esta ponencia se va a abrir un coloquio para las dudas o preguntas que tengan, por lo cual subirán todos los ponentes a la mesa. Rafael, cuando quieras. Muchas gracias. Vale, pues yo antes de nada lo que quiero es agradecer al profesor José Antonio Hernández Cortés que haya pensado en mí para dar esta charla hoy aquí. Ya veréis que es una charla un poco diferente a la que han dado mis compañeros porque yo no estoy dentro del proyecto Halo Farms, pero bueno, pensaron que este tema, pues, al ser un poco afín, pues podría ser interesante para cerrar la jornada. Y por supuesto agradecer a Marina y al personal de la consejería, a la organización y al CIFEA y su director pues, por albergar la jornada. Como ha dicho el director, pues mi charla va sobre la fitorrecuperación de suelos contaminados y su implicación en la restauración medioambiental. Pues todos los que estamos aquí pues sabemos bien de la importancia de los suelos, entendiendo suelo como la capa superior de la corteza terrestre, como medio físico sobre el que se desarrollan pues, la inmensa mayoría de las actividades humanas. Pero bueno, los suelos no solo cumplen ese papel de soporte, sino que tienen toda una serie de funciones biológicas, ecológicas o medioambientales, como puede ser la degradación de la materia orgánica o el ciclado de los nutrientes o la amortiguación de la contaminación, como vamos a ver más adelante, o incluso su efecto en la regulación del clima. Pues todo este tipo de funciones son las que se desarrollan los suelos y cuando son capaces los suelos de desarrollarlos de forma positiva se les conoce como un suelo saludable, ¿no? La salud del suelo pues, se define como esa capacidad de un suelo de proveer todo este tipo de funciones, sin dañar a los ecosistemas adyacentes. El problema viene cuando hay algún episodio negativo para los suelos, como puede ser su contaminación o un proceso severo de erosión o de salinización, como han comentado mis compañeros, en los que los suelos pierden su funcionalidad y no son capaces de desarrollar pues, todos estos servicios. En España, ya en el año 2005, salió un Real Decreto sobre suelos contaminados, que bueno, luego se dio lugar a la ley de 2011 sobre suelos contaminados. En esta ley pues, se define un suelo contaminado como aquel cuyas características han sido negativamente afectadas por la presencia de componentes químicos de carácter peligroso, por contaminantes, vamos. Y además en esta ley se definen las actividades que son potencialmente contaminantes, bien porque manejen sustancias peligrosas o bien porque generen residuos que contengan estas sustancias peligrosas, ¿vale? El problema con los suelos viene pues, en parte pues, por su capacidad de almacenar los distintos compuestos, no solo agua y gases, sino también sustancias químicas, como pueden ser los contaminantes. Y aunque los suelos en general pues, tienen una alta capacidad de recuperarse, cuando se superan ciertos límites, ciertos valores umbrales, pues, o estos procesos tienen lugar en un periodo muy corto de tiempo, pues sucede lo que se conoce como degradación del suelo o los procesos de contaminación, que tienen también un poco la peculiaridad de que son luego muy difíciles de revertir. A nivel global, pues las Naciones Unidas, a través de la Organización para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, pues ha insistido mucho en los últimos años en pues lo que acabo de comentar, ¿no? Pues todos los beneficios que supone mantener sanos los suelos. Y además, la FAO, pues en un informe que publicó primero en 2018, pero bueno, ha ido actualizando pues, creo, casi que año a año, pues aquí se identifica la contaminación de los suelos como uno de los mayores riesgos a los que se enfrentan no solo los suelos, sino a los servicios ecosistémicos que he comentado anteriormente, ¿no? Y esto además no afecta ya solo a los suelos, solo a lo que es la salud del suelo, como he definido anteriormente, sino que también va a afectar de forma negativa a la capacidad de estos suelos de producir alimentos en cantidades y en calidad suficiente, poniendo en peligro la seguridad alimentaria y, en definitiva, obstaculizando pues la consecución de la mayoría de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que ha establecido la ONU. En Europa pues, se estima que entre el 60 y el 70% de los suelos están en mal estado, ¿vale? Han sufrido un manejo no sostenible, han sido sobreexplotados o han sido puestos a contaminantes. Esto unido a
al papel fundamental que tienen los suelos, como hemos visto, en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible o de los objetivos del Pacto Verde Europeo, pues ha llevado a la aparición en los últimos años pues, de distintas normativas que buscan en el fondo la protección del suelo, ¿no? La más reciente de la normativa europea de 2021, la estrategia para la protección de suelos hasta 2030, que simplemente pues, supone un marco legal pues, para tomar medidas concretas para proteger los suelos. Y en España, pues recientemente, en el año pasado, en 2022, pues apareció una actualización de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, que de forma similar pues supone un marco legal para las actividades de protección de suelos frente a contaminantes, además de nuevo pues, de definir pues, lo que son los suelos contaminados y de promover las acciones para su descontaminación y recuperación. Todas estas normativas han llevado pues, a una serie de objetivos enfocados pues, a la protección del suelo, ¿no? A mantener la fertilidad, la funcionalidad de los suelos, a adaptar los agroecosistemas a los efectos negativos del cambio climático y a mantener pues, la productividad de alimentos seguros y con una calidad suficiente, a la vez pues, que se respetan todos los parámetros medioambientales y se consigue una alta productividad agrícola pero de forma sostenible. Los objetivos concretos de la estrategia temática que he comentado anteriormente pues, serían esos: proteger y preservar la capacidad y las funciones ecológicas de los suelos y promover el marco jurídico, como he comentado, y también hacer un refuerzo importante en el conocimiento sobre el tema y la concienciación social sobre la protección del suelo. También la directiva de suelos pues, va de forma De forma similar, la directiva pues, lo que propone o lo que hace es incitar a las autoridades a identificar zonas de riesgo, a localizar los suelos contaminados, a tomar medidas para prevenir o solucionar la contaminación del suelo y a integrar todos estos objetivos pues, en actividades agrícolas y de desarrollo regional y en la investigación. Los contaminantes más frecuentes del suelo se suelen dividir en dos grandes grupos: contaminantes inorgánicos, principalmente son metales pesados y metaloides, que en conjunto se conocen como elementos traza, ahora veremos por qué, o los elementos radioactivos. El otro gran grupo de contaminantes del suelo son los contaminantes orgánicos. Los más conocidos pues, son los hidrocarburos aromáticos policíclicos, los bifenilos policlorados, o el grupo del BTX, que es el benceno, tolueno, dilbenceno y sileno. Los contaminantes agrícolas o productos utilizados en la agricultura que pueden tener carácter contaminante pues son normalmente pues una mezcla de los dos de compuestos inorgánicos, como pueden ser nitratos, fosfatos, o dos de carácter más orgánico, como algunos pesticidas. Según la Agencia Europea del Medio Ambiente, en la Unión Europea existen más de 2,5 millones de emplazamientos potencialmente contaminados, y un 35% de estos suelos contaminados lo están con metales pesados y metaloides, con elementos traza, que ahora veréis que va a ser un poco en lo que me centre en la presentación. Las consecuencias de la contaminación del suelo, pues básicamente son que son suelos pobres, con un contenido en materia orgánica muy bajo, tienen una estructura deficiente y son susceptibles de degradación. Suelen ser suelos con pHs extremos y que no son productivos, y quizá lo más importante, pues que tienen una alta toxicidad, y que sobre todo en el caso de los elementos traza, como vamos a ver ahora, pues es una toxicidad que puede ser persistente en el tiempo y dar lugar pues, a contaminaciones de zonas colindantes. La toxicidad de los elementos traza puede afectar tanto a organismos vivos como al ecosistema en global. Los organismos vivos pues, bueno, afecta a diferentes procesos bioquímicos y fisiológicos, tanto en seres humanos como en plantas. Quizá lo más importante es hablar de los efectos a nivel de ecosistema, donde disminuye el número de organismos que habitan los suelos, afecta también a la biomasa microbiana, tanto en su cantidad como en su actividad, y puede alterar los ciclos de nutrientes, de carbono y nitrógeno en el suelo, etc. Los elementos traza reciben su nombre porque normalmente los metales son metales pesados y metaloides. Aquí he puesto el plomo, el cadmio, el cobre, pero también más importantes son el zinc, el cromo, el níquel, y los metaloides pues son el arsénico, el antimonio y algún otro.
Son compuestos o elementos en general muy estables en los suelos, por eso tienen, como he comentado, pueden pasar muchísimo tiempo en los suelos, son relativamente inmóviles y tienen una alta toxicidad, como he comentado en la diapositiva anterior. Por cierto, esta persistencia en el suelo pues, puede dar lugar a que se lleguen a acumular concentraciones muy altas, concentraciones excesivas en el suelo y den lugar a la contaminación. Las fuentes de los elementos traza en el suelo pueden ser naturales, bien por la meteorización de material geológico o por emisiones volcánicas, o pueden ser también antrópicas, debidas a la actividad humana, principalmente minería, agricultura, procesos industriales o transporte. Algunos de ellos los vamos a ver ahora un poquito más adelante. Como he dicho, la minería es uno de los procesos que da lugar a la contaminación de suelos por elementos traza, por metales y metaloides. La minería es una actividad esencial para el desarrollo global, para la economía, pero a la vez pues, puede perturbar de forma drástica pues, los suelos y los ecosistemas, incluso los paisajes, como vamos a ver ahora, sobre todo la minería superficial. Y además tiene la peculiaridad de que se suelen generar grandes cantidades de material sobrante que sigue siendo material contaminado o incluso contaminante. ¿Vale? Como se ve en estos son fotos reales de la Sierra Minera de La Unión y Cartagena, pues donde se ve pues, cómo los suelos están completamente degradados. Son suelos con unas contaminaciones de plomo, zinc, cadmio, cobre y arsénico en ocasiones extremas, sin una estructura edáfica apropiada, con pHs generalmente ácidos, pero bueno, pueden también tener algún pH alcalino poco compensado. Son suelos muy salinos en general, que pues, un poco por lo que viene al hilo de la jornada de hoy, y son suelos que tienen también una concentración de materia orgánica y de nutrientes muy bajos. Otra característica típica de los suelos mineros, como se ve en estas fotos, es la ausencia prácticamente total de vegetación, ¿no? Esto los deja completamente desprovistos y susceptibles a la erosión por medio del aire y del agua y por tanto pues puede dar lugar a la dispersión de los contaminantes. La agricultura, principalmente la agricultura tradicional y un poco más en el pasado, pues ha dado lugar también a la contaminación de suelos. Ya ha comentado mi compañero Pepe en la primera, creo que ha sido la primera diapositiva, ¿no? Pues como es necesario, ¿no? Un aumento de la producción agrícola y tradicionalmente pues eso ha llevado a un uso excesivo de materiales fertilizantes o a un exceso de riego, ha tenido un impacto negativo sobre el medio ambiente y en particular sobre los suelos, pues a lo mejor provocando procesos de erosión o, como he dicho, un uso excesivo de agua o la acumulación en los suelos de pesticidas o productos contaminantes. También la transformación de ecosistemas naturales en suelos agrícolas pues, ha tenido su impacto negativo, principalmente, pues, como he comentado, pues, provocando en ocasiones la acumulación de contaminantes en los suelos o los cambios de uso de suelo. En la agricultura tradicional pues, se han usado muchos materiales orgánicos, casi siempre materiales residuales como abonos orgánicos pues, para aumentar la fertilidad del suelo, pero en ocasiones pues, residuos como los sólidos urbanos o los lodos de depuradora, sobre todo en el pasado, pues, eran una fuente de contaminación para los suelos, ya que muchos de ellos pues, pueden contener metales pesados o algún otro tipo de contaminantes. Pues para prevenir esto, ya en 2005 y luego en 2013 se actualizó los reales decretos sobre productos fertilizantes y digamos que está bien clasificado y bien limitado qué uso se le puede dar a cada material en función de la concentración de los elementos contaminantes que haya presente en ese material. ¿Vale? Otros materiales que se han usado tradicionalmente en la agricultura y que pueden haber sido fuentes de contaminación pues han sido estiércoles, sobre todo purines de cerdo, que a pesar de que aportan nutrientes y materia orgánica al suelo, pues suelen generar un problema del volumen generado, que suele ser mayor al de la demanda agrícola, y además algunos de ellos pues, pueden tener concentraciones relativamente altas de metales como cobre, zinc, que con su uso repetido sobre el suelo pues, se llega a acumular y dar lugar a procesos de contaminación. Este problema se soluciona en parte pues, transformando estos residuos en compuestos más estables, como puede ser un compost o un biochar, donde por lo menos se evitan ciertos efectos fitotóxicos y se aporta al suelo una materia orgánica más estable. Recientemente también se han utilizado digeridos procedentes de los procesos de digestión anaerobia de residuos orgánicos, pues como se han utilizado como fertilizantes orgánicos o como enmiendas de suelos,
bien frescos, procedentes directamente del proceso de la digestión, o bien estabilizados normalmente mediante compostaje, que bueno, es un material de aparición relativamente reciente y que, bueno, que se le está intentando dar un uso desde hace ya unos años, y que en función del material que se use de partida para la digestión anaerobia, pues puede ser también una fuente de contaminantes para los suelos. Bien, pues la FAO, igual que ha puesto de manifiesto en los últimos años la importancia de los suelos y como el peligro que implica la contaminación de los suelos, también ha incidido mucho, sobre todo desde el año 2018, que hubo una reunión internacional en Roma sobre la solución a la contaminación de suelos. Pues la FAO ha insistido mucho en la necesidad de recuperar los suelos contaminados, ¿vale? Para conseguir reducir el estrés medioambiental, aumentar la calidad de los suelos, prevenir la contaminación de las zonas colindantes y las masas de agua que están en contacto con los suelos, y, en definitiva, pues regenerar los ecosistemas que están dañados y lograr un uso sostenible de los suelos. Los métodos de recuperación de suelos contaminados se pueden dividir en dos grandes grupos: los métodos físico-químicos y los métodos biológicos. Esto, bueno, no sé si se ve muy bien, pero en general, no me voy a meter a definirlos, pero los métodos físico-químicos suelen ser procesos bastante complejos, bastante caros, y suelen alterar mucho las propiedades de los suelos e incluso provocar o incluso hacer desaparecer la funcionalidad de los suelos. Por eso, pues, ha recibido, digamos, un especial interés los procesos biológicos de recuperación de suelos, que utilizan microorganismos o plantas superiores, pues, para aliviar los efectos de la toxicidad de los suelos. Ahora, estos procesos biológicos se conocen como procesos de bioremediación o de biorecuperación. Y en la charla de hoy, pues, voy a hablar principalmente de los procesos de fitorrecuperación, que son procesos de los que quedan englobados dentro de lo que se conoce como soluciones basadas en la naturaleza, que básicamente lo que utilizan son plantas, enmiendas del suelo y distintas técnicas agronómicas, bien para eliminar la contaminación del suelo o bien para disminuir la toxicidad de los suelos. ¿Vale? Existen diferentes tipos de fitotecnologías o de estrategias de fitorrecuperación en función de lo que se quiera hacer con los contaminantes. Cuando lo que se pretende es la inmovilización o la fijación de los contaminantes en el suelo, pues los procesos se denominan de rizofiltración, cuando lo que se hace es acumular los contaminantes de las raíces de las plantas, o de fitoestabilización o fitoinmovilización, cuando los contaminantes se inmovilizan en el entorno de las raíces, o bien por el efecto que las raíces desarrollan en el suelo. Cuando lo que se pretende es la extracción, la eliminación de los contaminantes, pues en el caso de materiales orgánicos, contaminantes orgánicos que se pueden degradar, se conoce como fitodegradación. Cuando los contaminantes pueden formar especies volátiles, como algunos metaloides o minerales o algunos compuestos orgánicos, pues se conocen los procesos de fitovolatilización. Y en el caso de elementos traza, cuando lo que se pretende es extraerlos del suelo, pues se buscan especies de plantas que sean capaces de acumular grandes concentraciones de estos contaminantes en su parte aérea, para luego desecharla, que luego pueda ser eliminada. ¿Vale? La fitoextracción, pues bueno, es el proceso de limpieza ideal, digamos, ¿no? Porque estás eliminando el contaminante del suelo, pero es verdad que son procesos que requieren de especies muy particulares, que sean capaces de crecer en los suelos contaminados y de acumular concentraciones muy altas de los contaminantes. Suelen ser, además, este tipo de plantas muy selectivas, es decir, funcionan muy bien para algunos elementos y no tanto para otros. Pero bueno, como he dicho, pues sí que la parte positiva es la eliminación de la contaminación. La fitoestabilización, que es la otra gran estrategia que se usa en suelos contaminados con elementos traza, pues tiene un ámbito de aplicación mucho mayor, se puede aplicar sobre extensiones de terreno mucho mayores, con niveles de contaminación más complejas o más altas, y la única limitación, pues, que son muchas veces resultados menos evidentes, menos visibles, y además pues requieren de monitorización con el tiempo. ¿Vale? Para cada uno de estos tipos de fitotecnologías, pues como he comentado, pues necesitaríamos seleccionar distintos tipos de plantas. Cuando lo que se quiere es eliminar los contaminantes, pues harían falta, como he comentado, plantas hiperacumuladoras o acumuladoras, que son pues las que tienen capacidad de acumular en la parte aérea de las plantas una gran cantidad de metales o de algunos metaloides como el arsénico. Cuando lo que se quiere realizar es la estabilización de los contaminantes en el suelo, se utilizan plantas excluyentes, que lo que hacen es que restringen la absorción de los contaminantes o bien su transporte a la parte aérea,
de tal forma que ayudan a retener contaminantes en el suelo. También muchas veces en este tipo de estrategias es interesante utilizar plantas indicadoras que simplemente reflejan el nivel de contaminación del suelo y son útiles, por ejemplo, pues para comparar cómo estaba el suelo antes del tratamiento y después, pues determinando la concentración de los contaminantes en su parte aérea. Luego los procesos de fitorremediación, de fitorrecuperación, se enfrentan en la actualidad a 4 grandes retos, ¿vale? El primero es el acondicionamiento de los suelos. Los suelos contaminados, como he dicho, normalmente están muy degradados y el crecimiento de las plantas, pues en estos suelos normalmente no es posible si no se acondicionan, si no se añade alguna enmienda, normalmente pues que corrija el pH o que aumente el contenido de materia orgánica, nutrientes de los suelos, ¿vale? En este sentido, el uso de materiales residuales pues supondría un doble beneficio, ya que sería una forma pues, de reciclar estos materiales y contribuir a las políticas de fin de residuo o de economía circular que tanto pide la Unión Europea o incluso organismos internacionales como la FAO que se pongan en práctica. La selección de enmiendas del suelo va a ser además clave en función de nuevo de lo que se quiera hacer con los contaminantes, ¿vale? Porque no solo permiten el crecimiento de las plantas, sino que además van a influir en la solubilidad y, en definitiva, en la biodisponibilidad de los contaminantes, ¿vale? Cuando lo que se pretende es la inmovilización de los contaminantes en el suelo, pues se buscan enmiendas, por ejemplo, como el compost, que normalmente lo que provocan es pues, la inmovilización de los contaminantes, la disminución de su biodisponibilidad. Cuando se pretende la extracción de los contaminantes, pues se utilizan enmiendas por lo menos que no disminuyan esa disponibilidad, como pueden ser pues, enmiendas más frescas o de carácter ligeramente ácido. Algunos ejemplos pues, que ya he comentado antes, que se han utilizado como enmiendas para acondicionar suelos contaminados, pues son los de depurador, residuos municipales, pues también estiércoles, compost y materiales más recientes como el biochar o los digeridos. También, como he dicho, se suelen utilizar otro tipo de enmiendas de carácter inorgánico pues, para corregir el pH o para aumentar la capacidad de retención de los suelos, como puede ser eso, pues, la cal, las arcillas o ceolitas o compuestos ricos en compuestos de hierro o incluso más recientemente también nanopartículas normalmente de hierro o de otro tipo de óxidos metálicos. El segundo gran reto de los procesos de fitorrecuperación es la selección de la especie de planta adecuada. En este sentido, pues, la tendencia actual es el uso de especies nativas o adaptadas a las condiciones locales del suelo a descontaminar, ya que bueno, son especies que están adaptadas a las condiciones climáticas y normalmente son de por sí tolerantes a la presencia de los contaminantes en el suelo y permiten pues, lo que se conoce como un fitomanejo del suelo, es decir, establecer una cubierta vegetal que además sirva como de efecto nodriza, ¿no? Que permita el crecimiento de otras especies de plantas en estos suelos. Además, el uso de estas especies nativas pues, puede ayudar a cubrir ciertos objetivos conservacionistas o de conservación de especies en peligro, por ejemplo, y también se busca muchas veces pues, que se pueda obtener, como ha dicho también mi compañero en una de sus últimas diapositivas, obtener pues, beneficios económicos de este tipo de especies que ayuden pues, no solo a la eficiencia, sino a la viabilidad de los procesos de recuperación. Aquí simplemente puedo mostraros algunas de las especies de plantas que hemos utilizado en el CEBAS, en distintos experimentos de fitorrecuperación, que incluyen especies halófitas como la Triplex alimus, que es pues una especie de planta pues, muy común en nuestra zona y también en la Sierra Minera, por ejemplo, que son los suelos con los que nosotros hemos trabajado mucho. El tercer punto de desarrollo de los experimentos de fitorrecuperación son las actividades de monitoreo y evaluación. Bueno, como he dicho, sobre todo en el caso de la fitoestabilización, pues es necesario hacer una evaluación, ¿no? De si el proceso de recuperación está siendo efectivo o no. Para ello pues, se usan distintos indicadores, bien de tipo físico-químico, que den idea de la disponibilidad, de la solubilidad de los contaminantes, de su presencia en la disolución del suelo, o también bioindicadores, que son parámetros microbiológicos pues, que dan idea pues, del tamaño de la actividad o de la funcionalidad de la masa microbiana del suelo. También es frecuente el desarrollo de bioensayos para determinar la ecotoxicidad del suelo. Suelen ser bien ensayos directos en los que se ponen en contacto organismos como las lombrices o plantas o algunos crustáceos con los suelos y se ve pues, su crecimiento o su mortalidad. Y también los test indirectos lo que utilizan son
extractos acuosos del suelo, pues para ver cómo de tóxico es ese extracto, pues para organismos como bacterias luminiscentes o de nuevo crustáceos o incluso plantas mediante índices de germinación y ese tipo de ensayos. El último de los puntos en los que tiene que avanzar los procesos de fitorrecuperación, que quizás sea el de mayor interés para la jornada de hoy, pues es el manejo de la biomasa generada, ¿no? Va un poco en la línea de uno de los últimos comentarios que ha hecho mi compañero, pues como el proceso de fitorrecuperación de suelos, una vez que sea viable, ¿no? Y que sea exitoso, pues genera una biomasa de planta que muchas veces pues incluso puede suponer luego quizá cierto problema de gestión, ¿no? Entonces lo que se busca es dar salida a esa biomasa de planta para hacer el proceso viable y, ¿por qué no?, pues tener algún tipo de beneficio, ¿no? Quizá el aprovecho más evidente es el utilizar esta biomasa para la producción de energía mediante transformación térmica o mediante digestión anaerobia. Pero también este material vegetal pues se puede convertir en un material estabilizado mediante compostaje o calcinación, que luego pueda ser utilizado como enmienda, o en el caso de la fitoextracción, si la concentración de los elementos traza en la parte de las plantas es suficientemente alta, se puede intentar incluso recuperar esos elementos traza del material vegetal en lo que se conoce como fitominería y que en algunas ocasiones muy particulares, pero bueno, puede ser una opción interesante. Y quizá lo más relevante es que todas estas opciones pues, pueden estar un poco relacionadas entre sí y los residuos de la estabilización de los materiales usarlos como fuente de elementos traza o bien para su transformación térmica. Como he dicho, pues uno de los usos más evidentes a priori pues es el uso de cultivos, lo que se conoce como cultivos de biomasa, es decir, especies de plantas que generan una gran cantidad de biomasa que puede ser luego transformada bien mediante métodos bioquímicos o térmicos o físicos, pues para la extracción de materiales que den lugar a la obtención de energía o distintos productos o compuestos que puedan tener interés comercial y hacer los procesos de recuperación viables. En definitiva, pues el objeto un poco de mi charla de hoy era pues presentar las fitotecnologías como una herramienta de restauración medioambiental, ¿no? Mediante el reciclado de residuos en el suelo, mediante añadiendo valor a los cultivos que se usan o los beneficios añadidos como el secuestro de carbono, la mejora de la salud del suelo, la regeneración del ecosistema, pues van a contribuir al desarrollo sostenible. Y además, en particular, respecto a la agroalimentación o a los agroecosistemas, por la recuperación de suelos contaminados y su puesta de nuevo, el hacerlos de nuevo productivos, o bien directamente, bien indirectamente, mediante la liberación de usos agrícolas o la prevención de los cambios de uso del suelo y la protección no solo del suelo, sino también de las masas de agua, pues pueden ayudar a hacer los agroecosistemas más sostenibles y, en el fondo, pues conseguir una protección o una recuperación del medio ambiente. Ya como final, pues los procesos de fitorrecuperación, pues como he dicho repetidamente, pues tienen un efecto positivo sobre el medio ambiente, pueden disminuir el riesgo de la presencia de la contaminación y favorecer pues la provisión de los servicios ecosistémicos por parte de los suelos. La recuperación de la actividad y la funcionalidad de los microorganismos en el suelo puede dar lugar a un aumento de la biodiversidad en los suelos contaminados, en los suelos degradados. La conservación de estos suelos pues, va a ayudar a mantener la calidad de agua y la protección de cultivos, luego va también a ir a favor de disminuir los riesgos para la salud humana. Y ya, como he comentado en la última parte, pues es la utilización o el aprovechamiento de la biomasa de las plantas por la obtención bien de energía o bien para la estabilización de esta materia orgánica o incluso como para la extracción su utilización como fuente de elementos traza, pues puede dar lugar también a favorecer la economía circular. Y de nuevo, pues todos estos aspectos pues están de una forma u otra pues interrelacionados entre sí. Y bueno, como me quedan un par de minutos, simplemente presentar el proyecto que estamos ahora terminando en mi grupo del CEBAS, que va un poquito sobre esto, ¿no? Hemos llevado a cabo un experimento de fitorrecuperación ex situ, no lo hemos podido hacer en campo, lo hemos hecho en nuestra finca experimental, en contenedores grandes, donde lo que hemos hecho ha sido aplicar distintas técnicas de fitorrecuperación, obtener una biomasa de planta y con esta biomasa de planta pues evaluar su potencial uso para la producción de biogás, su potencial uso para la obtención de energía térmica
y los subproductos obtenidos de estos procesos de valorización reincorporarlos al proceso de recuperación. ¿Vale? Aquí quizá respecto a las jornadas de hoy lo interesante es que, bueno, aparte de un suelo contaminado, que es este que tenemos aquí en la foto, que tratamos con compost y donde cultivamos distintas especies de cultivo, esta es la Brassica juncia y también especies silvestres como la Diticha viscosa que la nombraba antes. También la mitad de los contenedores tenían un suelo agrícola con un problema de una salinidad muy elevada y también presencia de algunos contaminantes, un poquito de plomo, también un poco de cobre. Y bueno, también se han cultivado en estos suelos distintos distintos tipos de especies de plantas y se está evaluando ahora pues el efecto de este proceso de fitorrecuperación en la calidad del suelo. Y nada más, muchas gracias otra vez y seguimos. Rafael, pues nada, vamos al último punto de la jornada, que es ruegos y preguntas. Primeramente vamos a dar el turno de preguntas a los presentes en la sala y a continuación nuestra compañera Marina va a dar acceso a los que están participando a través de las webinars, para lo cual pido que subáis José Antonio Gregorio, lo vuestro. Se dice, por ejemplo, que en el mar los peces que se hacen grandes, que la espada, el emperador, la tuna, que se prive un poco de los alimentos por el tema de los metales pesados. Por el tema de los metales pesados. Y entonces, en el tema de las plantas pasaría igual. ¿Se transmite a los consumidores? Depende. Bueno, en el caso de metales pesados, el experto es Rafa, pero en muchos casos los metales pesados van más a la hoja y no al fruto. Es decir, si tú te vas a comer el fruto, no hay problema. El problema es que sea una planta en la que se come la hoja, entonces hay que llevar cuidado. Claro, porque en el caso de los peces grandes, tiene lo mismo que los pequeños, que del medio, más aparte lo que obtienen de comerse a los peces pequeños. O sea, se concentra en el metal pesado. Pero en el caso de plantas, yo sé que, por ejemplo, nosotros hace mucho tiempo cooperamos en un proyecto en cambio con pimiento y vimos que se acumulaba en la hoja, no en el fruto. Sí. O sea, pero puede añadir más. A ver, los suelos contaminados no son suelos productivos. En un suelo contaminado no puedes plantar tomate ni nada que se vaya a comer. Entonces, ese es uno de los problemas de la contaminación del suelo, ¿no? Que limita la producción de alimentos en todos los suelos que están contaminados. Que hay ahí un límite en suelos que puedan estar afectados. Bueno, aquí tenemos el caso en la región, ¿no? De los suelos cercanos a la Sierra Minera, donde se producen cultivos, pero bueno, yo entiendo que hay unos parámetros de seguridad alimentaria que se vigilan y se controlan. Yo también la pregunta es porque yo veo mucho ganado pastoreando en sitios de esos, ¿sí? Y entonces, si es la hoja en el caso del estiércol, sí pasaría, porque a una finca sana, si aplica ese tipo de estiércol del ganado, sí pasaría a los metales pesados ahí, ¿no? Bueno, pero es un poco una situación similar. Si hay un suelo contaminado, donde la vegetación que ahí crece pueda estar potencialmente enriquecida en contaminantes, no deberían de pastar los ganados ahí. Eso ya es un poco responsabilidad del propietario del suelo contaminado, que lo tienen que cercar y darle un uso adecuado. Sí, en este caso, el agricultor no sabe, tendría que estar señalizado de alguna manera para evitar de que se cometa, de que se lleve el ganado allí. No, si no es que yo lo veo, no es que el agricultor no lo sepa, es el ganadero mismo en sí, que hay escasez de pasto, y ve una zona verde y se mete. Yeah. Por falta de darle al ganado. Y él no mira si... Claro, bueno, en el fondo de eso va un poco la jornada de hoy, de la importancia de recuperar esos suelos, ¿no? De restaurar, porque si hay un suelo contaminado, pues mira, pues se puede estabilizar, se puede limpiar y a lo mejor pues sí que se puede conseguir que luego cumpla con unos parámetros de seguridad alimentaria para usarse como pasto, ¿no? Sí. Vale, pues gracias. Sí. Buenos días. ¿Recompensa si tienes que regenerar un suelo que está muy salinizado, estamos hablando de una cantidad de hectáreas, lo que es el coste económico? O sea, para hacer un cultivo
O sea, yo sobre coste económico, o sea, esa valorización no te la sé hacer, pero obviamente si tú tienes un terreno muy salino que quieres recuperar, pues tendrás que poner en marcha alguna estrategia para hacerlo. Y entre ellas, seguramente la primera será utilizar especies que puedan acumular sales, tanto en su raíz como en la partera, como este tipo de plantas. Eso para empezar, ¿vale? Y al mismo tiempo, claro, no puedes plantar cualquier tipo de planta. O sea, planta de interés agronómico, el tomate en sí es una planta que más o menos resiste algo, pero bueno, tiene o que irte. Para eso están las multinacionales que están continuamente haciendo mejoras de especies o más tolerantes a un hongo, más tolerantes a una bacteria, o más tolerantes a salinidad, o el tema este que hemos comentado, los injertos, o en un futuro próximo, cuando pueda ser, cuando Europa nos dé permiso, utilizar plantas transformadas genéticamente, pero seguramente el primer paso, pues puedes poner, plantar, hemos visto que Salicon europaea puede eliminar hasta 5 toneladas de sales por año y hectárea. Entonces, bueno, y luego incluso, como se está valorizando, hay parte del proyecto nuestro y de otros, que se está valorizando estas especies, eso se puede utilizar. Si no hay metales pesados, se puede utilizar para el ganado, sin problema. Pero aparte, para el tema de alimentación, cosmética, producción de compuestos bioactivos, los compuestos fenólicos tienen muchísimos y esos son buenos antioxidantes. Te puedo decir también que nuestros compañeros de Italia han hecho experimentos con extractos de plantas halófitas con cultivo de tejidos de células cancerosas y crecen menos. O sea, puede tener un futuro, un uso para el tratamiento del cáncer, por ejemplo. Bueno, ya se están haciendo estudios. Pero bueno, ahora, ¿cuánto te puede...? No te sé decir cuánto vale. Pero, por ejemplo, usar estas especies no son caras, se pueden comprar y luego tú puedes hacer esquejes. Solamente es tiempo, el tiempo que le dediques, y a lo mejor no tienen ni que regalar ni nada, sino viven, porque nosotros hemos cogido plantas ensaladares donde allí reciben el agua de la lluvia y el sol que hay ahí, ¿sabes? Y crecen. De todas maneras, si se me permite, simplemente tenemos en el proyecto uno de los socios de Egipto, son los que se encargan de la parte de un poco más de valoración económica y viabilidad del proyecto y de la investigación. Y precisamente la semana que viene nos reuniremos con ellos y tendremos también un poquito un avance en cuanto a los datos en ese sentido, que naturalmente pues nosotros no somos expertos económicos en el tema, pero es una investigación en marcha y pronto también estaremos más informados sobre las posibilidades y la aplicabilidad real de estas estrategias. ¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias. Pues esperamos ya a los online. No, ya no hay online. No hay. ¿Tampoco? No hay. En casa no quiere. Muy claro, lo que se suele decir. Pues nada, pues muchas gracias por vuestra asistencia y nada. Hasta la próxima. Y si tenéis alguna duda, bueno, nuestros correos electrónicos que lo estaban por ahí. Venga, pues nada, muchas gracias. Muy bien, pues nada, gracias a todos, a los presentes, a los que han participado de la webinar. Y espero que haya sido, la charla me ha parecido muy interesante. Lo dicho, muchas gracias.